Rusia ataca Ucrania con Oresnik, que esto mucho más allá de un ataque a Ucrania, por supuesto, es un mensaje para Estados Unidos, es un mensaje para la Unión Europea. Aquí tenemos las imágenes de este ataque de la Federación de Rusia, que ahora vamos a ver. Vamos a escuchar. Kiev atacada con drones, la región del Lvov atacada con Oresnik. Las imágenes hablan por sí solas y ahora, más allá de verlas y escucharlas, vamos a analizar, por supuesto, fenomenal. Entonces, aquí es donde tenemos las imágenes del ataque con Oresnik. Sin embargo, lo que nos importa en este caso, más allá del ataque en sí, porque lo del ataque os lo va a decir cualquiera, pero aquí estamos en el lugar de los hechos, es decir, en Donbass, con acceso a fuentes privilegiadas para analizar lo que acaba de hacer la Federación de Rusia a nivel de geopolítica, algo así como que ahora la mamá Sibaya os va a explicar de qué va esto exactamente. En primer lugar, por supuesto, nos remitimos a los hechos. Rusia ataca la región del Lvov con Oresnik, un resplandor se ve en prácticamente toda la región, se escuchan, se retumban los sonidos del ataque, porque por supuesto lo que escuchamos es de las cámaras de seguridad, entonces no pueden transmitirnos cómo se sintió aquello realmente en el lugar de los hechos. Se escucha incluso en las regiones adyacentes. Además, se informa de una fuerte caída de la presión del gas, porque lo que se ha atacado es precisamente eso, un depósito subterráneo de gas, el más importante de Ucrania y casi que el más grande e importante de toda Europa. Previamente atacó el almacén subterráneo de gas de Vilchi-Valitska-Ugers, que tiene una capacidad de diseño de 17,05 mil millones de metros cúbicos, lo que representa más del 50% de la capacidad total de todos los almacenes de Ucrania. Además, las calderas en la región del Lvov, las calderas de gas, quiere decirse, se apagaron prácticamente al momento mismo del ataque. Las estufas de gas también dejaron de funcionar. Se registró un resplandor en el lugar de aterrizaje del Oresnik. Y aquí algunos detalles que me parecen absolutamente clave. Ucrania ya ha sacado las imágenes de estos restos del misil Oresnik, que efectivamente pues parece, ya tenemos confirmado, ¿no?, por todas partes, que ha atacado el territorio del país. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia también está informando ya al respecto. Más allá de lo ocurrido, enseguida vamos con el análisis. Esta noche, en respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de la Federación de Rusia en la región de Novgorod, llevado a cabo la noche del 29 de diciembre del año 2025, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance basadas en tierra y mar, incluyendo el sistema de misiles tácticos de alcance medio Oresnik, así como vehículos aéreos no tripulados de ataque contra objetivos críticos en el territorio de Ucrania. Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Se han destruido instalaciones de producción de vehículos aéreos no tripulados que se utilizaron en el ataque terrorista, así como infraestructura energética que garantiza el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. Cualquier acción terrorista por parte del régimen criminal ucraniano no se quedará sin respuesta. La Federación de Rusia, por lo tanto, efectivamente cumple su palabra. El almacén subterráneo de gas fue elegido como objetivo simplemente para hacer una demostración, dicen algunos, pero en realidad para hacer una demostración de fuerza por parte de Rusia, sí, pero también para mandarle un mensaje clarísimo a Ucrania, yo diría prácticamente en el último lugar, a Occidente, eso sí, a Estados Unidos muy en particular y por supuesto a la Unión Europea. El verdadero destinatario del paquete, dicen algunas fuentes, son
los polacos por lo que suelen decir en la gran mayoría de las ocasiones sobre la operación militar especial. Hay que atacar a Rusia por su retórica antirrusa, y con los polacos, por supuesto, o sea, en representación. Los polacos no van en representación de toda la OTAN. Tienen una serie de bases militares a lo largo de la frontera con Ucrania, incluido el centro de la OTAN, y esto se encuentra a tan solo unos 160 kilómetros del lugar del ataque. Estamos hablando en particular donde se encontraba, ¿no?, este almacén subterráneo de gas de la localidad de Stry, donde todavía quedan la pista de aterrizaje y también la vía férrea del Drobe fronterizo, a donde supuestamente pues aterrizó, ¿no?, el Oresnik de la Federación de Rusia, y esto está, repito, a tan solo 160 kilómetros de Polonia, que es precisamente donde se encuentra uno de tantos corazones que la OTAN tiene plantados directamente en el territorio de la Unión Europea. Si se deseara, se podría, de hecho, haber trasladado fácilmente el ataque al propio territorio polaco. Lo que pasa es que, obviamente, la Federación de Rusia todo esto lo tenía absolutamente calculado. Estamos hablando de un misil que el primer mensaje que lanza es el mensaje para Occidente en términos de su defensa aérea, que ha sido absolutamente incapaz de hacer nada al respecto. Vamos a ver más adelante declaraciones del líder de la región del Lvov, que efectivamente ha dicho nuestra defensa aérea no lo ve, pero no estamos hablando de la defensa aérea ucraniana, es decir, de la antigua defensa aérea de la Unión Soviética, no. Estamos hablando de los famosos Patriot. Y aquí es donde comenzamos ya con la parte fuerte de este directo, porque lo cierto es que a mí hay muchísimas cosas que me tocan los cojones. Las reacciones de algunos comunicadores, pero sobre todo lo que se está intentando vender por parte de algunos países del occidente colectivo. Estados Unidos ahora es cierto que está sacando el rabo cada vez que tiene la primera ocasión para ello. Y en este sentido, uno de los mensajes que ha repetido Washington, y en particular el ministro de Guerra del país cuando ocurrió el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, es que vaya por Dios, la defensa aérea, los S-300 de la Federación de Rusia, así como los Buk fueron enviados cuando todavía estaba Hugo Chávez. Los S-300 los envió Rusia recientemente a Venezuela, poco antes del ataque, unas semanas antes. Quizás, vaya, no han podido hacer absolutamente nada. Claro, esto lo dijo muy a malas, obviando el hecho de que Venezuela no hizo ni una mierda para activar los sistemas de defensa aérea en cuestión, es decir, no estaban en servicio. Pero aquí, a donde llegamos con esto, es a cómo está reaccionando exactamente la defensa aérea del occidente colectivo. ¿Dónde coño, me pregunto, están aquí los Patriot? Parece que se les ha perdido el Oresnik, porque claro, este mensaje que vamos ahora a descifrar paso por paso, que lanza la Federación de Rusia, claro, no es realmente una respuesta a la agresión contra la residencia de Vladimir Putin como tal. O sea, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia tiene que hacer una declaración oficial, y eso es una cosa. Otra cosa es lo que Rusia quiere decir con el ataque en cuestión. Obviamente es una respuesta, sobre todo oficialmente, ya confirmada por la propia Rusia, es una respuesta al ataque contra la residencia de Vladimir Putin, pero en realidad aquí hay una infinidad de mensajes y lo que destacamos sobre todo es el carácter asimétrico de la respuesta que generalmente tienen los países de los BRICS. Aquí muy en particular citamos a Rusia, muy en particular citamos a China también, pero ahora vamos a hablar del caso ruso. Una respuesta asimétrica quiere decir pues que no es tú me robas un barco y yo te robo otro barco, tú haces esto en Venezuela y yo hago esto pues en otro país que tú controles. No, ni mucho menos. La Federación de Rusia, y esto ya lo apuntamos ayer, tiene más tiempo que Estados Unidos. China tiene más tiempo que Estados Unidos también. El tiempo es el recurso más preciado, no lo es el dinero, no lo es el petróleo, el tiempo, que es finito, sobre todo en el caso de la administración Trump. Entonces, la Federación de Rusia puede permitirse quedarse a esperar y efectivamente calcular fríamente esa respuesta asimétrica y llevar a cabo una respuesta respondiendo con ella, valga la redundancia, a varias
causas abiertas a la vez. Es decir, cuando Ucrania atacó la residencia de Putin, Rusia decidió esperar. Cuando luego Estados Unidos pues estuvo ahí con la tontería de quedarse un barco que recientemente había cambiado la bandera a la rusa, Rusia tampoco hizo nada pues inmediatamente después. Cuando la Unión Europea estuvo con la gilipollez de firmar el papelorio con Vladimir Zelensky de que iban a enviar toda la fuerza militar europea, me descojono viva, me desorino en el sitio, los 15.000 soldados, al principio dijeron desde Reino Unido que los 65.000, luego se lo pensaron y dijeron, bueno, nosotros igual enviamos 15.000 o si eso 7.500, ¿vale? O sea, vamos a dejar, tampoco nos vamos a ir ahí porque son soldados muy buenos y con 7.500 tenemos bastante. Entonces ya hay un vídeo en el canal por si lo queréis ver para que realmente envían este contingente militar, que no es, ojito, para hacerle frente a la Federación de Rusia, sino más bien para vigilar muy de cerca lo que es Ucrania. Sorpresa, sorpresa, pero sobre todo Rusia, repito, no estaba pues constantemente ahí saltando de la silla, actuando en la primera ocasión, en la segunda, en la tercera. No, no, no. Es un país en el cual efectivamente el oso se despierta muy despacio, pero esto también le permite al oso tener la clase que tanto le caracteriza. O sea, aquí no estamos hablando de unos meneos constantes por parte de Rusia, de hoy ataco y mañana vuelvo a atacar y pasado a ver qué hago. Esto es propio del régimen de Kiev, esto es absolutamente propio de regímenes criminales, esto es absolutamente propio de aquellos que no están seguros de su posición a nivel internacional. Mientras tanto, la Federación de Rusia lo que hace es una respuesta calculada y dice, bueno, váyanme dando que yo de a una, voy a responder a todos y cada uno de vosotros. En primer lugar, vamos a ir por partes, pero aquí se puede comenzar realmente por la parte que queráis. Es decir, por un lado tenemos, por ejemplo, lo último, ¿no? El ataque, vamos de lo último, es decir, de lo primero que sucedió, aún creo todavía a finales del año pasado, el ataque, sí, 29 de diciembre, el ataque de Ucrania contra la residencia de Putin. Aquí la respuesta está clarísima, es decir, podemos reventar a Ucrania a bombazos porque, ojo, el Oresnik utilizado por parte de la Federación de Rusia no tiene ojiva de combate, ni tiene mucho menos ojiva nuclear. Lo que estáis viendo aquí, lo que ha confirmado ya la parte ucraniana, que ha sido un ataque sin igual, un ataque absolutamente devastador, se hace todavía con un Oresnik sin cargar. Hay mucha gente que dice que esto es una tremenda pena, pero en realidad la Federación de Rusia actúa una vez más de una forma muy inteligente. Es decir, no vamos a andar respondiendo con absolutamente todo que tengamos, nos vamos a seguir guardando el as en la manga y Rusia tiene todavía varios ases en la manga. Entonces, si quieres, vienes a por más y a la que vengas a por más, igual ahí sí recibes de una el Oresnik cargado. O sea que la primera en la frente. Ucrania va a pagar absolutamente por todo. De hecho, en Rusia tenemos un dicho que pase lo que pasa y pase lo que pase y lo haga quien lo haga, es decir, da igual que sea Estados Unidos, da igual que sea la Unión Europea, da igual que sea el país X, por todo en estas mismas condiciones, ahora mismo va a terminar pagando el régimen de Kiev. Esto es muy sencillo y esto realmente viene provocado por el propio occidente colectivo porque han convertido a Ucrania en un campo de, bueno, en una especie de laboratorio militar, mejor dicho, en un campo de pruebas donde cada país está exponiendo su última tecnología militar. Y ojo, os digo una cosa muy importante aquí en este canal, bueno, dos cosas. En este canal, bueno, en particular en mi canal privado de Telegram ya estuvimos hablando de que se estaba esperando un ataque sin igual por parte, de hecho, incluso de la propia Ucrania a principios del año o a finales del año anterior. Y fíjate, al final el ataque ahí está y estábamos totalmente en lo cierto. Por otra parte, lo que hay que tener muy en cuenta en cuanto al ataque realizado por parte de la Federación de Rusia es que Ucrania todavía está esperando una respuesta de aún mayores dimensiones. Y es que además esto viene a pararle los pies no solo a Ucrania, sino a toda la Unión Europea y a todo el occidente colectivo, muy en particular también aquí a Estados Unidos. O sea, hemos visto la parte ucraniana. Ucrania, repito, por culpa del occidente colectivo, va a responder por todos ellos, por todos los países y organizaciones que lo conforman, porque han sido ellos los que desde 2014 han ido convirtiendo a Ucrania en un campo de
lo antirruso de ataques constantes contra la población de la Federación de Rusia, bueno, que ahora ya la gran mayoría, de hecho, pertenece de forma legal a la Federación de Rusia, esa población a la cual Rusia ha tenido que terminar rescatando. Y en cuanto al mensaje que Rusia con esto lanza a Estados Unidos y a la Unión Europea, está claro. Ya hemos analizado el tema de la defensa aérea, es decir, no podéis con el misil Oresnik, o sea que ojito. Esto creo muy en particular viene a los últimos movimientos en el mar, donde Estados Unidos está tonteando con estos barcos que llevan bandera rusa, que ahora pues Donald Trump, ojo, una vez que Rusia realizó el ataque con Oresnik, antes de eso desde Estados Unidos han estado tratando de rebajar el nivel de las hostilidades diciendo, bueno, realmente ha sido un barco con bandera falsa, incluso ya devolvieron al personal ruso que en todo el barco había 2 rusos en la tripulación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia ya ha confirmado que han vuelto a la Federación de Rusia gracias, ¿no?, a las negociaciones que han llevado a cabo vía diplomática con Estados Unidos. La gran mayoría de los tripulantes, ¿sabéis de qué nacionalidad eran? Lo vais a flipar en colores. Eran de nacionalidad ucraniana. Vamos a hablar todavía de los siguientes ataques que está haciendo Estados Unidos ahora mismo en el mar, en las aguas cercanas a Venezuela, pero sobre todo este barco, el atacado, el barco Marinera, parece que pertenecía a un ucraniano también. Entonces, lejos de hablar de la traición por parte de la Federación de Rusia, que sea Venezuela, que sea otros países, aquí tenemos que recalcar que Rusia es un aliado excepcional, al cual le han pedido su ayuda y efectivamente la ha terminado brindando, aún teniendo en cuenta que esa ayuda iba en última instancia para un barco cuyo dueño es de origen ucraniano, donde la gran mayoría de la tripulación también es de origen ucraniano, y ahora pues se ha quedado en Estados Unidos porque Ucrania no se sabe si va a ser capaz de pactar o no la devolución de su propio personal, de sus, bueno, civiles, porque se trataba de un barco civil, pero que está bajo las sanciones de Estados Unidos y que por lo tanto pues Estados Unidos considera poco menos que un barco absolutamente criminal. Y aquí, claro, el mensaje que Rusia manda con Estados Unidos es clarísimo. En el mar puedes sacar la polla lo que quieras y más, porque efectivamente Estados Unidos tiene una armada mucho más potente que la de la Federación de Rusia, pero claro, tenemos armas contra las cuales no puedes hacer absolutamente nada, y aquí hay que citar lo siguiente. La masa del monobloque del Oresnik es de hasta 1 tonelada. La velocidad de entrada en la atmósfera es de 25/30 veces la velocidad del sonido. Incluso si se trata de misiles vacíos, es decir, sin carga de combate, la potencia total del impacto es de alrededor de 7,5 toneladas de nitrato de nitrógeno. Esta es la potencia de una pequeña munición nuclear táctica. Es decir, el ataque ha sido muy potente y además las Fuerzas Armadas de Rusia, al lanzar este ataque, dejaron clarísimo el potencial de la tecnología militar y la absoluta incapacidad de capturar este tipo de armamento por parte de los países occidentales. La defensa aérea estadounidense, en este caso, se ha quedado absolutamente atónita, en bragas. Los relámpagos brillantes son un capullo de plasma que se forma alrededor del bloque hipersónico de Oresnik. La reserva de energía del misil es tal que en caso de frenado brusco, el material de la ojiva se calienta tanto que se transforma parcialmente en plasma, lo que simplemente desintegra todo en la zona de impacto y forma un enorme campo de metralla de partículas fundidas y que se solidifican en vuelo. El propio aterrizaje, de hecho, se escuchó en todas las regiones adyacentes. El cielo sobre la región del Bov todavía estaba teñido de un color púrpura. Bastante tiempo después del ataque, este dispositivo no produce un enorme bólido, como quizás cabría esperar, sino que está destinado sobre todo a objetivos bien fortificados y enterrados, y por ahí precisamente no es lógico que estemos hablando de un almacén de gas subterráneo, es decir, Oresnik es absolutamente idóneo para este tipo de ataque. Todavía habrá que ver en qué medida iba dirigido a quién exactamente, es decir, si más a Zelensky, si más a Donald Trump, si más a la Unión Europea, porque efectivamente tenemos que citar todavía la parte de la Unión Europea, y es que
la Unión Europea recientemente ha estado tonteando con Ucrania diciendo que iba a enviar a su personal militar en el territorio ucraniano tan pronto como se alcanzara la paz. Yo entonces os dije que esto Rusia simplemente no lo iba a permitir, no porque no le saliera de los cojones, sino porque era uno de los objetivos iniciales de la operación militar especial, es decir, alejar todo lo posible el ejército de la OTAN del territorio ucraniano, que es un país absolutamente hostil a la Federación de Rusia. Rusia no va a permitir que planten a sus soldados allí. Entonces el mensaje es clarísimo: puedes ponerme a los británicos y franceses que te salgan de los cojones, pero en el momento en el que estén allí, y desde Rusia ya se ha confirmado en infinidad de ocasiones que se terminarán convirtiendo en un objetivo absolutamente legítimo, pues atenta a las consecuencias, porque quizás vas a recibir un bombazo vía Ores y por mucho que los tengas encerrados en un búnker, van a terminar volando por los aires, que no van a quedar ni las botas para reconocer a estos pobres soldados a los cuales vas a enviar directamente al matadero. Entonces, este mensaje no solo va a los líderes del occidente colectivo, muy en particular de la Unión Europea, sino también a los soldados que quizás podrían terminar yendo al territorio de Ucrania en pos de una supuesta misión de paz. O sea, te lo piensas unas cuantas veces antes de poner una bota tuya y la de tus compañeros quizás también en suelo ucraniano, porque una vez que lo hagas quizás ya no puedas volver a casa de una pieza, y os aseguro, nada me gustaría menos que haya un conflicto abierto entre la Federación de Rusia y lo que es el occidente colectivo, porque realmente esto será prácticamente pues, el inicio del fin de la humanidad. Nadie en su sano juicio debería querer nada así, y precisamente por ello Rusia, todavía con ataques de advertencia, está siendo muy suave en sus ataques, porque ojo, Ucrania ha confirmado esto. Quizás no salga en ninguno de los medios. Ucrania sube los restos del Oresnik, que efectivamente se confirma por todos lados que ha sido el ataque de un misil, y Ucrania confirma que no ha habido un puto civil que se haya muerto a causa de este ataque. No ha habido una puñetera víctima civil. O sea, ¿me lo dices o me lo cuentas? Esto es absolutamente impresionante. No se ha visto nada igual. Si Estados Unidos tiene que atacar de esta misma manera cualquier país, ya sea Venezuela, ya sea Irak, ya sea pues algunos de los cuales pues ya han sufrido a manos de Estados Unidos. En Venezuela han sido ataques supuestamente puntuales de Estados Unidos, ni hablar de un ataque de características similares, porque no tienen armamento similar en el occidente colectivo. Pero claro, incluso en ese ataque ya han muerto civiles de Venezuela en cuestión de apenas unas horas con armamento, repito, absolutamente convencional. O sea, no se ha visto de momento nada igual. O sea, dos parámetros que tenemos que destacar aquí. Por un lado, tenemos el tiempo que el ataque con Oresnik, que es una de las razones por las cuales no ha sido pillado ni detectado por la defensa aérea, ha sido una cuestión de unos 10 minutos. Ha estado hablando de ello, enseguida vamos a ver estas declaraciones. Un político, creo que es el gobernador de la región del Lvov, que ha estado diciendo básicamente que antes pues, nos enfrentábamos a ataques que duraban unos 30 minutos, por ejemplo, es decir, teníamos tiempo para bajar a los refugios, para anunciar, para preparar de alguna forma el terreno, los civiles, tal, pero ahora no hemos tenido apenas tiempo. 10 minutos de reloj, lo que ha durado la llegada del Oresnik de forma definitiva al territorio ucraniano y la precisión de la entrada, con lo cual esto yo creo va a ser bastante suficiente, o debería ser suficiente, para que efectivamente en la parte occidental entiendan de una puta vez a lo que se están enfrentando cuando estamos hablando de la Federación de Rusia, cuando estamos hablando de Oresnik y cuando estamos hablando de este nuevo orden mundial multipolar que están defendiendo muchos de los países de los BRICS, en particular por el cual está luchando ahora mismo la Federación de Rusia en el campo de batalla en Ucrania contra todo el occidente colectivo en forma de la OTAN. Este ha sido un mensaje de advertencia, pero un mensaje muy claro y contundente. Nos vamos a la región de Kiev. El segundo punto del ataque masivo de la Federación de Rusia fue la zona de Kiev, donde los misiles rusos y los drones Geran, también de la Federación de Rusia, se emplearon en total casi unos 40 misiles Ja-101, también misiles Kalibr,
13 misiles y más de 200 drones. Todos estos atacaron de nuevo las centrales eléctricas de Kiev, las centrales térmicas número 4, 5 y 6. Además, la central eléctrica de Trípoli, a las afueras de Kiev, también resultó atacada, así como numerosos ataques contra subestaciones, incluidas las que suministran energía a Ucrania desde las centrales nucleares de Khmelnytsky y Rovno. Objetivos de la industria militar ucraniana, y también se han realizado ataques contra el aeródromo de Zulani. Supongo que sería contra otro sistema de defensa aérea Patriot. En total se atacaron 19 ubicaciones en la zona de Kiev. Cabe señalar que el día anterior se lanzó un ataque bastante potente contra la energía de las regiones de Zaporozhye y Dnipropetrovsk, con un apagón local, y hasta el momento las consecuencias no se han eliminado por completo. Y aquí efectivamente tenemos las primeras consecuencias. La ciudad de Kiev se ha quedado parcialmente sin electricidad. En primer lugar, esto se vio, la que se vio afectada fue la orilla izquierda, y después estamos hablando de la orilla derecha del río que pasa por la ciudad. Ahora mismo el alcalde de la localidad, es decir, Vitaly Klitschko, está hablando de evacuar a todos aquellos que tengan posibilidad, o de que se evacúen por su cuenta todos aquellos que tengan una mínima posibilidad de, pues efectivamente, tener acceso a algún punto de luz y calor fuera de la ciudad. Los residentes de la capital que tengan la oportunidad de salir temporalmente, de momento dice, de la ciudad donde hay fuentes alternativas de alimentación y calefacción, háganlo. Esto lo ha dicho el alcalde de Kiev. Repito, ahora la gran parte de la ciudad sigue con apagones eléctricos constantes, y además no solo eso, Kiev no solo está sin luz, sino que se ha quedado mayoritariamente sin calefacción, y de hecho en algunos puntos la situación es tan trágica y dramática que han estado incluso quitando agua de las tuberías, porque en Kiev, así como en muchos puntos de la Federación de Rusia, el sistema de calefacción, pues está el que va a gas, y también está pues el que lo que hace es bombear agua por las tuberías. Luego también hay sistemas mixtos. O sea, como fuere, ahora mismo en algunos puntos de la ciudad de Kiev, en algunos barrios incluso, están quitando agua de las tuberías, lo cual podría terminar en la falta de calefacción absoluta, es decir, podría terminar con la calefacción en Kiev prácticamente pues para las próximas semanas, si no directamente para el resto del invierno. Y aquí hay que destacar una cosa que me parece muy importante. Lo que estáis viendo aquí no es en realidad el resultado del ataque de la Federación de Rusia de esta misma noche, ni tampoco de los últimos días. Lo que ha ocurrido en la región de Kiev, que además se suma a otras dos regiones absolutamente críticas que se encuentran en el territorio ucraniano, que son la región de Zaporozhye y la región de Dnipropetrovsk, que se han quedado también con cortes de electricidad parciales. Lo que ha ocurrido allí es que los ataques de la Federación de Rusia, y no os digo ni siquiera de este último año, que es cuando Rusia ha cambiado la estrategia de los ataques, y ahora vamos a ver exactamente de qué manera exactamente, sino de todo el tiempo de la operación militar especial, contando incluso desde los ataques realizados por el general Surovikin, han tenido un efecto de acumulación, y Ucrania ahora, que es cuando realmente más recursos le están faltando, tiene más y más difícil efectivamente reponer estas piezas, no puede conseguirlas, no tiene dinero para comprarlas, no tiene cómo traerlas. Es decir, el mayor problema de Ucrania está ahora mismo en la reparación de todo aquello que destroza la Federación de Rusia. Antes los tiempos de reparación eran mucho más pequeños, y precisamente por ello pues Ucrania se podía permitir reconstruir lo que la Federación de Rusia destrozaba antes de que Rusia volviera a atacar. Pero ahora, al cambiar de estrategia, a saber, ahora mismo Rusia ya no realiza ataques masivos por todo el territorio ucraniano, elige varios
varias regiones o incluso una única región donde va el ataque mayoritario, y ahí es donde emplea toda la fuerza en una noche. A la noche siguiente o dentro de 2 o 3 días elige otro objetivo, otra región, y ahí es donde efectivamente lleva a cabo estos ataques masivos, luego una tercera región, luego una cuarta, pero al final lo curioso de esto es que cuando en Ucrania los servicios que tienen que reparar la infraestructura de la ciudad, la infraestructura energética, quiero decir, cuando llegan al lugar de los hechos y cuando efectivamente así es como estaba Kiev, pero también esta imagen en particular ahora la freno porque Ucrania antes de esto llevó también un golpe muy importante contra la Federación de Rusia. Aquí venimos a ser objetivos, se quedó sin luz una parte importante, la mayor parte de la ciudad de Belgorod, sin luz, sin calefacción, algunos puntos y algunos puntos incluso sin agua. Estamos hablando de 500.000 personas sin luz y estamos hablando de hasta 200.000 personas sin agua ni calefacción. Ahora mismo se están llevando a cabo los trabajos de reparación, es decir, en la Federación de Rusia ya estaban perfectamente preparados para este tipo de ataques, pero aún así los trabajos de reparación no pueden realizarse de inmediato. Se están repartiendo ahora generadores a mansalva, pero para tratar de eliminar las consecuencias de los ataques ucranianos tiene que pasar tiempo. Es decir, que aquí no solo ataca la Federación de Rusia, esto es una guerra y aquí ataca el uno, luego responde el otro y así sucesivamente. Lo que pasa es que Rusia, por supuesto, ya por el mismo tamaño que vemos en el mapa, le hace muchísimo más daño a Ucrania. Y aquí es donde estamos viendo, ¿no?, las consecuencias de los ataques en la ciudad de Kiev, en toda la región de Kiev, donde, repito, el alcalde ya ha llamado a que abandonen la localidad. Esto tiene que ver con que la Federación de Rusia ahora no solo ha cambiado de estrategia, donde ahora lleva a cabo estos ataques cíclicos, es decir, a la que Ucrania se pone a reparar en Kiev, Rusia ya ha dado la vuelta y ha atacado Dnipropetrovsk, ha atacado Zaporozhia, ha atacado Odessa y vuelve a Kiev. Entonces lo que estaban a punto de reconstruir se vuelve a caer y ya toma mucho más tiempo el reconstruirlo por completo, pero no solo eso, sino que en la siguiente región donde también están reconstruyendo, al día siguiente vuelven con un ataque similar y por supuesto lo van adaptando a la realidad del campo de batalla. Es decir, pues si ven que reconstruyen antes en Odessa, cambian de lugar los ataques, entonces pues el que tenía que ser para Kiev se dirige a la región de Odessa y así sucesivamente. Y claro, el efecto sobre todo de acumulación de ataques es lo que le está ahora jugando esa mala pasada a Ucrania, en términos de que lo que antes estaba todavía enfrentando, ¿no?, los drones y los misiles de la Federación de Rusia, y los que tenía alguna posibilidad de ser reparado a tiempo y en los inviernos anteriores pues se vio bastante bien, ahora ya no está aguantando y aquí muchísima gente perdió la apuesta diciendo a principios del invierno que bueno, pues en los inviernos anteriores la Federación de Rusia pues realmente no había logrado, ¿no?, este efecto de invierno negro, así que muy probablemente ahora tampoco se produciría gran cosa ni tendría grandes consecuencias. Sin embargo, estáis viendo las consecuencias en vuestras pantallas y repito, lo estáis diciendo algunos en el chat también y yo lo he dicho ahora pues hace apenas unos minutos. No es un ataque unilateral, no son en general ataques unilaterales. Rusia ataca la región de Kiev, sí, pero Ucrania responde atacando la región de Belgorod y de hecho la región de Belgorod se atacó por parte de Ucrania antes de que Rusia atacara la región de Kiev y pudiera ser que por dejar a Belgorod sin electricidad, Kiev haya recibido este ataque absolutamente histórico que de hecho el propio alcalde Vitali ha calificado como el mayor ataque en toda la historia de la operación militar especial y bueno, os diría casi en toda la historia de la ciudad, porque realmente no ha habido ataques más grandes. Todas las centrales térmicas han sido afectadas, más de 6.000 edificios de apartamentos, hasta 2 millones de personas están sin calefacción, en muchos lugares no hay ni luz ni agua. El hecho de que los servicios de vivienda y servicios públicos hayan comenzado a drenar el agua de las tuberías de calefacción indica que esto muy probablemente termine durando mucho tiempo, por lo tanto en este caso
caso parece que está en lo cierto y bueno, es bastante sensato cuando dice que hay que evacuar a la población civil de la ciudad de Kiev. De momento ofrece a esta misma población civil que salga de Kiev tan pronto como pueda, sobre todo si tiene algún tipo de residencia alternativa. En este sentido ya se ha expresado Vladimir Zelensky diciendo que Oresnik golpeó de manera significativa cerca de la frontera con la Unión Europea. Este es un desafío igual para Varsovia, Bucarest y Budapest. Él está intentando vender una vez más este relato de que la Federación de Rusia representa una absoluto peligro en estos momentos para la Unión Europea, pero en realidad sabemos que nada más lejos de los hechos. Aquí tenemos también a estas fuentes que nos hablan directamente desde Lvov. El alcalde de la ciudad dice que los daños causados por Oresnik son terribles y la defensa aérea simplemente no lo vio. Si este misil balístico hubiera llevado una ojiva, es decir, una ojiva de combate, el daño habría sido incomparable. Afortunadamente no había ojiva, es decir, Rusia tiene mucho cuidado con los ataques que realiza, por lo que solo hubo mucho ruido. Sí, hay daños en uno de los objetos de infraestructura crítica, no hay pérdidas humanas. Si los daños existentes son absolutamente terribles, pero no son tan graves como podían haber sido de tratarse efectivamente de un misil con ojiva de combate, ni mucho menos ojiva nuclear. Creo que esto fue una demostración de fuerza porque Lvov está en la frontera con la Unión Europea y en ningún lugar este misil fue detectado por los radares. Si normalmente tenemos hasta media hora para prepararnos y refugiarnos, aquí se trataba de menos de 10 minutos. Es poco probable que hoy en Ucrania tengamos la tecnología para destruir este tipo de misiles. Por lo tanto, este fue un claro mensaje a Estados Unidos y a la Unión Europea